con la tasa a la que se queda el empleo en Estados Unidos. Entrando en el informe del punto 1, de la clave fundamental, ¿qué puede suceder con el petróleo? Informe del Banco Mundial. Dice, los precios del petróleo aumentarían inicialmente entre un 3 y un 13% por encima de la previsión de referencia para el cuarto trimestre de 2023, que se sitúa en 1.000 millones de euros. $90 el barril. Entre el 3 y el 13%. Todo gira, en este outlook del Banco Mundial, alrededor de 3 escenarios de riesgo que dice dependen de la gravedad de la escalada del conflicto sobre el suministro de petróleo. Dice, cada escenario considera una gama de posibles disminuciones iniciales de la oferta a la luz de episodios anteriores. Mira 1970 de una manera ya descarada. En un escenario de pequeña perturbación, la oferta mundial de petróleo se reduciría entre 0,5 millones de barriles diarios de petróleo y 2, entre el 0,5 y el 2% de la oferta. Los precios aumentarían entre un 3 y un 13. En un escenario de perturbación media, la oferta mundial de petróleo se reduce entre 3 y 5 millones de barriles diarios de petróleo. Volvamos al anterior. 0,52 se arregla con Venezuela. Se le quitan las sanciones a Venezuela por parte de Estados Unidos. Venezuela, como pueda, por cómo tiene su maquinaria, exporta todo lo que pueda y entre 0,5 y 2 está Venezuela. Y Irán, en el caso de cortar, tiene 300.000 barriles fuera de las sanciones, lo demás lo tiene en el mercado negro. Por lo que no es un problema este primero. Y sin embargo, el precio del petróleo está entre un 3 y un 13% por arriba. Vayamos a la fase de perturbación media. La oferta mundial se reduce entre 3 y 5 millones, aproximadamente entre un 3 y un 5% de la oferta de 2023. Dile a Venezuela que tire todo lo que pueda. Pero ya no llega. Reservas, te las has cepillado. Te quedan días. Estás en mínimo de las últimas décadas, Estados Unidos. ¿Por dónde tiras en este entorno? Rusia, Arabia Saudí, son las únicas opciones de retomar en este escenario medio. Esto elevaría los precios del petróleo, la perturbación media, es decir, una escalada un poco mayor, entre el 21 y el 35% de la previsión de referencia del cuarto trimestre de 2023. No estamos hablando del 24 a finales, estamos hablando de ya. De que Netanyahu dice X y el precio del petróleo dice X más Y. En ese escenario, ojo, porque estaría entre un 21 y un 35% una perturbación media. Y dice, por último, en un escenario de grandes perturbaciones, aquí se nos ha liado con Irán, y Oriente Medio está en una situación muy complicada, aproximadamente entre un 6 y un 8% de la oferta de 2023, entre 6 y 8 millones de barriles diarios de petróleo. Eso se llama el Yom Kippur, se llama la guerra del Yom Kippur y se llama un movimiento de escalada del petróleo que el Banco Mundial dice en 150 a 160 porque, por decir algo. No sabemos las consecuencias, pero igual que Pistorius ha dicho, tenemos que prepararnos para la guerra, no puede ser más claro, le falta la segunda derivada, ¿cómo? El Banco Mundial ya no puede decir, no estaba avisado. Sí está avisado. Sí está avisado. Esto elevaría el precio del petróleo entre el 56 y el 75% por encima de la previsión de referencia para el cuarto trimestre de 2023. Miren el gráfico. ¿Dónde se va el precio del petróleo? 160. Y es una estimación. ¿Dónde está la clave fundamental? Estrecho de Hormuz. Si el estrecho de Hormuz se para, porque a Irán le interesa y lo puede parar, tenemos un movimiento que pueda estar hasta en 8 millones de barriles diarios de petróleo frenados. Eso es la vuelta a una inflación desbocada. Eso es la entrada de un entorno estanflacionario, eso es la entrada de un entorno de depresión económica. Olvídese ya de los tipos de interés. Pero, ¿qué hace en este entorno el Banco Central Europeo, la Reserva Federal?
que ahora mismo lo que tiene es un juego de niños, al lado de lo que le puede venir. ¿Qué hace en este entorno? Ya no en este, en el que Nomura nos estaba ya avisando hace 3 semanas, 2 semanas. 125. 125 dólares. Fíjense que una pequeña disrupción ya nos lleva a los 100. Una disrupción media nos lleva a los 125. Una disrupción grave nos lleva a los 160. Con un escenario base que estaba en 90 dólares. Vamos, más o menos como está el precio del petróleo ahora mismo. Por lo que, ¿qué es lo que se está jugando Occidente en el entorno de Oriente Medio? Una década perdida. Es volver a 1970. Es volver al Yom Kippur en formato siglo XXI, en el contexto económico de una crisis del petróleo, donde ni la guerra de Ucrania ha conseguido llevar esa previsión tan lejos como lo que ahora el Banco Mundial pone alrededor de Oriente Medio. Pero con un problema. ¿Cuántas guerras hay en funcionamiento? ¿Una o dos? 2. ¿Cuál es la otra? La guerra en Ucrania, que nos conllevaría a una disrupción en la cadena de suministro ya de manera definitiva, afectando también al gas. Es decir, el Armageddon que tantas veces nos ha dicho Jamie Dimon o Michael Harnett de Bank of America, Jamie Dimon de JP Morgan, alrededor de cuál es el escenario en el que vamos. Dice el informe del Banco Mundial cómo ha ido el porcentaje de cambio en disrupciones durante embargos, revoluciones o guerras. Fíjense que el punto fundamental está en la invasión de Kuwait. Un movimiento del 100%, un poquito por arriba. A partir de ahí, la disrupción está en el entorno o del 50 y largos, o al menos en la guerra de Irán-Irak, en el entorno del 30 y poco por ciento. Miren el siguiente gráfico. En el escenario de pequeñas perturbaciones, vamos a ponernos positivos, en el que pudiéramos estar ahora mismo, dice, este escenario supone que el suministro mundial de petróleo se reduce, como le decíamos, entre un 0,5 y un 2% del suministro. Fácil de recoger. Pero dependiendo de los acontecimientos geopolíticos. De ahí la importancia que ahora mismo tiene Netanyahu, sus declaraciones, su escalada. También la de Irán. Pero la de Irán viene por efecto. Este descenso es comparable al cambio en la oferta observado durante la guerra civil libia en 2011. Casi un 2% de descenso en la oferta mundial. Vayamos al gráfico anterior. Nos dice, quedándonos como estamos más o menos, tenemos el problema de la guerra civil libia. De tal manera que se nos iría el precio del petróleo al entorno de los 105, 110. Volvamos al siguiente gráfico. Aquí, en este escenario, los precios del petróleo aumentarían desde 90, entre 3 a 93, parece poco el camino, hasta 12, hasta 102. Vayamos al siguiente gráfico, porque en el siguiente gráfico nos vamos al escenario de perturbación media más detallado. Desde 90 nos iríamos al entorno de 121. Escenario medio. Nomura decía 120, 130, supone cepillarse económicamente entre 3 y 5 millones de barriles diarios de petróleo. Puede llegar hasta el 5% del suministro en 2023. Y miren el escenario que modeliza el Banco Mundial alrededor del peor escenario que podemos tener. En el escenario de perturbación grande, tenemos un movimiento en el que de 90 vamos o a 140 o a 157, según el Banco Mundial. Aumentaría inicialmente un 56 y un 75% desde 90 dólares por barril. Y la situación sería Yom Kippur. Sería entre 6 y 8 millones diarios de barriles diarios de petróleo. Entre un 6 y un 8% de todo el suministro que se espera en 2023. Y todo ya. Ya. Dice, la interrupción inicial estaría asociada al embargo del petróleo árabe ¿en dónde? Yom Kippur, 1973. El mundo no se está dando cuenta que su periodo nuevo de guerras le está tirando atrás 50 años de desarrollo. Podríamos estar más o menos de acuerdo con el modelo de cómo ha sido el desarrollo. Pero la realidad es que ponemos el contador a cero
sí escala, y vamos camino de escalada, a 1973, con una pérdida, dice el informe del Banco Mundial, del 7,5% del suministro mundial de petróleo en aquel momento. Entre un 6 y un 8. Marcándonos, lo dice el Banco Mundial, estaría asociado a lo que sucedió con el embargo árabe de 1973. Vamos al gráfico de antes, al que veíamos de los embargos. Creo que son 2, 3 más arriba, para ver lo que significa el embargo árabe. Lo tenemos aquí. Un entorno en el que el crecimiento es del 60%. Y cuidado que en la fotografía nos queda ver si hay más tensiones de la mano de Rusia en este entorno y de la mano de los miembros de la OPEP, que tienen una opción perfecta para decirle a Biden, esto es un cártel de oferta. Volvamos al siguiente gráfico, alrededor de cómo, dice, aunque se modelicen aquí las interrupciones en el suministro de petróleo, el disclaimer, pueden tener un efecto cascada sobre los precios de otras materias primas energéticas. Este efecto es más pronunciado en el mercado de gas natural, sobre todo en Europa, que ya está viviendo una tensión importante en el precio del gas, y en Asia, donde una parte significativa se comercializa en forma de gas natural licuado. Los precios del gas natural son muy sensibles a las interrupciones del transporte, lo que implica que cualquier subida de los precios del petróleo se traduciría rápidamente en un aumento de los costes del gas natural licuado. Ojo al mensaje que manda a Europa y a Asia en el entorno del precio del gas natural licuado. ¿Quiénes son los beneficiados? Estados Unidos, que nunca habría soñado en verse en una situación como la actual, con un socio como Europa que le compra todo al precio que sea, y Rusia, que conseguiría en Asia, hacer el negocio de su vida. El negocio de su vida. Consiguiendo ingresos extra en este entorno. Miren el siguiente gráfico, que nos marca, dice, aunque las proyecciones de referencia suponen que el conflicto tendrá un impacto mínimo en los productos básicos, no energéticos, el escenario de riesgo presentado anteriormente tiene implicaciones potencialmente significativas para los precios de otros, la interrupción del suministro a otros productos básicos, principalmente a través de los precios de la energía, que elevan los precios de producción de alimentos. No le tomen el pelo. Los precios de los alimentos no han bajado. Ya no suben a la salvajada, como diría Apple, que subían el año pasado, pero siguen subiendo media salvajada. Y de los metales. ¿De metales qué? Metales industriales. Elemento fundamental para la industria europea ahora mismo, que tiene un problema, por ejemplo, con el aluminio. Solo le falta que encima se le encarezcan. Y el oro. Al aumentar la incertidumbre mundial, el conflicto también podría elevar el precio del oro, considerado un activo refugio. ¿Comportamiento del oro en los últimos días? Hacia arriba. Miren el siguiente gráfico. ¿Cómo está